cálido saludo a todos, bienvenidos a otra entrega de Higashi Asia. Hoy vamos a tocar un tema muy sexy, no solo porque la serie que nos inspiró este video o por el actor principal, que en definitiva es uno de los más sexys de Corea del Sur, sino porque esta serie nos dio pie para darle una mirada a la sexualidad y el erotismo de un país tan atractivo y único como Corea del Sur. Nevertheless en español traduce sin embargo. Está basado en el webtoon de Yoon Seo llamado I Know That. Nos habla de la relación hiperrealista entre Park Jae-un, un joven guapo, sexy y popular de la Facultad de Artes, y Yoon Ah-bi, otra estudiante de la misma facultad que acaba de salir de un rompimiento amoroso después de una relación larga y tóxica. Yoon Ah-bi está despechada, o mejor dicho, entusada, como diríamos en Colombia, y se topa con este sexy y enigmático churrito justo cuando está vulnerable y con el corazón partido. Nuestro protagonista es en teoría lo que llaman un playboy, un chico al que le gusta salir con todas, pero no es de ninguno. Por eso evita involucrar sus sentimientos. Este es el típico chico malo que nos atrae lo suficiente a todas en algún punto de la vida, como para tirarnos en una piscina sin aguas a sabiendas de que el totazo va a ser durísimo. Es que, como diría mi abuelita, les encanta regenerar ganas. Sí. El que es un perro, pero del que está segura de poder cambiarlo porque el amor lo puede todo. ¿Se sienten identificadas? Sí. ¡Qué ilusión! Es ese mismo. Bueno, pues esta serie despertó una polémica que le ayudó además con su campaña de expectativa, porque la serie anunció que varios de sus capítulos estarían clasificados como para mayores de 19, es decir, como contenido para adultos. Esto puso la alarma en todos los fanáticos del K-drama, quienes se imaginaban cómo serían de explícitas las escenas románticas entre los protagonistas como para estar clasificado en esta categoría para mayores. Pues lamentamos decepcionarnos, no es total. Lo que se imagina. Y por eso el tema que tocaremos hoy les ayudará a entender el porqué de esta clasificación, y aprovecharemos para hacer un paralelo con Latinoamérica. Y sin más preámbulos, a lo que nos ocupa, vámonos con alguito de contexto. En los tiempos de la Corea de los Tres Reinos, que comprende un periodo aproximado de 600 años, era predominante el matriarcado, y en el chamanismo, que es la religión autóctona de Corea, colocaba en el centro y en los roles más importantes de la sociedad a la mujer. Su papel como chamán la convertía en el eje de toda la vida social. Sin embargo, esto comenzó a cambiar a medida de que se va introduciendo el budismo y el confucianismo. La situación favorable de la mujer en la sociedad fue llegando a su fin. Ya en la dinastía Joseon, que reinó en Corea durante 5 siglos, este matriarcado llega a su fin, dando paso al patriarcado que hoy conocemos. Este sistema patriarcal es el dominante en Corea hoy en día e influye en la forma como se percibe la sexualidad. Pero los coreanos de la sociedad contemporánea están entrando en conflicto entre las influencias de Occidente sobre la generación más joven, que es liberal y moderna, y la generación más antigua, que es muy conservadora. Debido a este conflicto, varios temas en Corea, incluyendo la educación sexual, la homosexualidad y el comportamiento sexual, son altamente discutidos. Es que durante la dinastía Joseon, la educación sexual se limitaba al conocimiento de los métodos para conseguir el embarazo y la reproducción. A las parejas casadas se les entregaba un calendario con información sobre los mejores días para la fertilidad, y casi siempre era la novia quien llevaba la cuenta de ello. No fue sino hasta 1968 que la Federación Familiar de Corea empezó a impartir educación sexual en las escuelas, y desde 1982 existen centros de asesoramiento para adolescentes. Sin embargo, la educación pública explicaba la sexualidad centrada solo en el desarrollo físico, en cosas como la menstruación, el embarazo y la virginidad. Solo hasta los años 90 el interés por este tema comenzó a aumentar y comenzaron a hacerse estudios más serios al respecto. Según el Instituto Coreano de Sexualidad y Cultura, la mayoría de los jóvenes varones aprendió sobre sexo a través de la pornografía, que en Corea es ilegal. En el caso de las mujeres, la mayoría aprendió de sus compañeras, y solo un porcentaje muy bajo lo hizo a través de la educación sexual en el colegio. La mayoría de las mujeres jóvenes coreanas consideran que es natural masturbarse, sin embargo,
Solo un 15% aceptó que lo había hecho alguna vez, y de este porcentaje la mayoría aceptó sentirse culpable al hacerlo, imagínense. Pues ya ven ustedes entonces que el aspecto público de la sexualidad en la sociedad coreana no es solo tímida, sino que sigue aún hoy en día siendo un tema tabú, a diferencia de Occidente, o incluso sin ir más lejos comparado con Japón. Y los dramas son en parte un reflejo de esto, o más bien de la idea que quieren difundir en televisión, que contraria al cine, que sí ha explotado mucho más el tema del erotismo, y podemos disfrutar de obras magníficas en la cinematografía coreana, como por ejemplo A Frozen Flower, La concubina y La doncella. En Corea el mercadeo que hacen a través de los programas de televisión no es solo de productos, sino también de ideas. Es que yo debo admitir que más de una vez cuando promocionan un producto en la serie, yo no puedo dejar de pensar en The Truman Show. Es cierto. Y es que con el surgimiento de lo que se conoce como Hallyu o la ola coreana, como literalmente traduce, que es la creciente popularidad a nivel internacional de la cultura contemporánea de Corea del Sur, mercadeada a través del mercado del entretenimiento, de producciones musicales, visuales y audiovisuales, que introducen nuevos conceptos en el imaginario mundial y nuevas estéticas que parten de esta creciente ola de popularidad con productos como el K-pop y los K-dramas. Es que en ambos existe unas estrategias de marketing creadas con el único fin de lograr productos exitosos y traer más consumidores. De hecho, una de esas estrategias es la del soft masculinity, que es un chico joven cuya belleza y sex appeal trasciende los límites del género o de la orientación sexual. El soft masculinity en concreto es la característica del género masculino en relación con el femenino, es decir, un hombre que adopta determinadas características, rasgos o actitudes socialmente relacionadas con el género femenino. Muchos de los hombres en la cultura popular coreana, en series, películas y en el K-pop, presentan esta ambigüedad de género llamada flower boys. Hombres con aspecto arreglado y cuidado que en ocasiones tienen actitudes femeninas, o sea, lo que llamamos un metrosexual. No obstante, esto no implica que sean menos masculinos o que no tengan ninguna masculinidad, y tampoco define su orientación sexual. Me parece que son divinos. Hasta el maquillaje usan y todos son preciosos. Sí. Bueno, pues dentro de esa ola nace el concepto aegyo, que es una palabra coreana derivada de los caracteres chinos amor, ae, y bonito o bello, gyo. Se podría traducir como encantador o cute en inglés, y en japonés lo que conocemos como kawaii. Se trata de una actitud que cautiva o fascina por medio de la dulzura, la ternura y la modestia, sumado a una serie de gestos dulces, sollozos, gemidos suaves, bueno, casi que ronroneos, ¿no? Por otro lado, podría decirse que es cierto el encanto especial que tiene que ver con ser tierno, hacer monerías, mostrarse adorable, aniñado. Para eso Song Kang está perfecto, ¿no? Es un rostro de bebé. El resto de bebé que no puede. En esto no se parece nada a la imagen de Playboy que tenemos. Comparemos a nuestro Park Gyeong con un chico como Noah Flynn, el de Kissing Booth, otra serie de Netflix, en donde este Playboy no solamente es popular, sino que casi parece Hércules, o sea, es todo musculoso, machote, rudo, tosco, y además parece estar de malas pulgas todo el tiempo. Sin embargo, con las mujeres tiende a ser un caballero, pero eso sí, cuando de la cama se trata, allí no hay contemplaciones. Bueno, ya con este contexto entendemos que esta serie Nevertheless no la podemos ver con los ojos latinoamericanos, ni mucho menos esperar la misma intensidad, ¿no? No, es que además no se equivocaron escogiendo a Song Kang para el papel de Park Gyeong, nuestro niño lindo de Corea, que además es de lejos el preferido de tío Netflix, que últimamente no lo tienen sin vacaciones. Sí, yo no sé a qué horas duerme. En este tiempo pandémico, el muchacho ha trabajado en varias producciones, entre las que están Love Alarm, la temporada 1 y 2, y va a ser la tercera, y Sweet Home, de la cual va a ser además la segunda temporada, y pues Navillera. Como dato curioso, no ha logrado quedarse con la chica en ninguna de las anteriores. O sea, lo ponen a trabajar duro y nunca se queda con ninguna. Solo, solín, solito.
Bueno, y como protagonista está Han Soo-hee, con una trayectoria que no desmerece tampoco, y en la que además ha hecho de villana más de una vez, demostrando sus dotes actorales versátiles. Pues yo no me la imaginaba así como toda sensibilonga, suavecita y con el corazón partido, pues no. Esta serie nos presenta a un protagonista que en teoría es un playboy que le gusta salir con las chicas por placer, de pasarla pues bien y sin ninguna intención de comprometerse con ninguna de ellas. Es bien conocido en la facultad por perro, no por zorro como nosotros, porque además es descarado y franco en ese sentido, pero también por poseer un encanto especial capaz de seducir a cualquiera, porque es que este hombre es atento y dulce con las chicas, les sonríe todo el tiempo y todas quieren estar cerca de él, a sabiendas de que lo último que quiere Park Young y que está buscando es hacerse una novia. O sea, es un playboy, flower boy al mismo tiempo. A propósito de eso, Dios te bendiga, tío Netflix, te amo, te voy a hacer un monumento porque esa escena de navillera... O sea, tú decías algo del derrier de un zorro en el video pasado. Mira, creo que Song Kang compite duro con ese premio. Sí se le notó mucho el entrenamiento al muchacho. Estuvo entrenando duro. Pues Park Yeon desde el día 1 traza la línea donde el amor está del otro lado. Y Yoon-ah, con su corazón en cuidados intensivos literalmente, sabe que la peor idea que puede tener en este momento es involucrarse con un hombre que no está ahí para curar sus heridas, sino para pasarla bien. Sin embargo, hay que decir que jamás veremos otro mal hombre tan dulce, cortés, caballero y diligente como este. Podríamos pensar que es un experto en seducción, pero en realidad es que es un encanto completo y casi que carece de esa malicia con la que los latinoamericanos nos identificamos con un bad boy, ¿no? También podemos reconocer en Navi a la mujer adorable. Ese concepto de mujer adorable es también característico de las series coreanas. Las mujeres se comportan como seres inocentes, indefensas, vulnerables y pues dependientes de un hombre. Lo cual no tiene mucho sentido con este personaje porque desde el primer capítulo nos muestra que su relación anterior no era precisamente inocente. Sí, no. Pero bueno, esto refleja de cierta forma un modelo de comportamiento muy tradicional en el que las mujeres son dependientes de los hombres y reflejando su situación de inferioridad en la escala social. Pues bueno, aquí está esta chica que no se había ni siquiera percatado de la presencia de nuestro churrito por estar sumergida en una relación larga, tóxica, que por fin llega a su fin en el primer capítulo donde nuestra protagonista se va a un bar a ahogar sus penas. ¿Dónde he visto eso? Y allí se topa con este bizcocho que es más peligroso que ir por una carretera en curvas y sin frenos. Él coquetea con ella, obvio, y ella se deja. ¿Qué más hace una mujer despechada sola en un bar con un churro haciéndole la charla? Pues coquetearla, ¿no? Sí. Luego de eso se entera de que este hombre estudia en su misma facultad. Ahí ya comenzamos a tener conflicto, ¿no? Vaya casualidad, pues allí arranca este tire y afloje la tensión sexual del tú quieres, yo quiero, pero hagámonos los locos y que no se note mucho, en fin. Ambos terminan enredándose inevitablemente en una relación que todos hemos vivido alguna vez, la de los amiguitos con derechos, y por eso hay muchas escenas de cama, pues básicamente los personajes pasan casi todas las noches juntos y pues por un buen periodo de tiempo. Pero eso no pasa sino como hasta el tercer capítulo. Es una serie coreana, ¿no? Bueno, pues es que esta es la razón de la clasificación PG-13. Sin embargo, a los ojos latinoamericanos estas escenas no están ni cerca de ser explícitas. No, para nada. Más bien son muy dulces y suaves. Eróticas, por supuesto que sí, pero también son muy respetuosas. Hay besos apasionados y momentos más calientes que otros dramas, sí, pero pues sin embargo siguen siendo bastante conservadoras. O sea, no hay mucha desnudez y ay, la lástima, ¿no? Se le puede apreciar solo el torso a Song Kang. ¡Qué desgracia, qué horror! El amor en las series coreanas es más romántico e idealizado y evoluciona más lentamente. En la cultura asiática todavía mantienen un modelo de comportamiento más anticuado con respecto a este tema. Sin embargo, en las series a las que estamos más acostumbrados, el amor es pasional, salvaje y menos romántico, con mucho más peso para el aspecto físico de las relaciones. En las series coreanas se enamora o bien la chica, el chico o los dos de manera lenta y progresiva,
y solo hasta el final terminan entablando una relación afectivo-sexual. Cosa con la que esta serie rompió un poco, eso sí hay que admitirlo, porque por eso fue que causó el revuelo en Corea. Exacto. Nevertheless es una serie donde los protagonistas llegan a la intimidad casi de forma inmediata. Bueno, no tanto, pero sí comparado con otras series. Entre ellos, además, no hay un lazo afectivo fuerte desde el principio. Es curioso que es más bien una atracción meramente física. Esto, sumado a que hay escenas de cama un poco más de pasión en los besos, lograron prender las alarmas de la Junta Clasificadora de Corea, que es la institución que se encarga de regular y clasificar el contenido audiovisual. La Junta Clasificadora de Medios de Corea prohíbe la exposición de los genitales en cualquier pantalla en Corea del Sur. Con esto hablamos del cine y la televisión, por supuesto. Incluso en años recientes, las escenas sexuales son un problema que enfrentan los cineastas contra esta junta. Y bueno, los K-dramas son transmitidos en horarios familiares, con la intención de ofrecer entretenimiento para la familia. Podemos entender entonces que con la televisión la junta es mucho más severa, y obviamente cualquier acercamiento a la desnudez estaría clasificado para mayores, especialmente cuando se trata de K-drama. Algunas escenas del drama cruzan esta delgada línea de lo erótico y no serían aptas para menores de 18 años en este orden de ideas. El drama habla de un tema que es muy conocido para todos, la relación que nace de la exploración mutua desde lo sexual, que puede o no terminar en amor. Pues eso no se los vamos a decir aquí. Ya saben, la filosofía de este canal es cero spoilers. Sí, es que además hay que reconocer que la serie explora un tipo de relación distinta a la típica tierna, inocente historia de amor, lo que la hace mucho más realista y quizás por eso puede ser un poco escandaloso para ser emitido en horarios familiares. Especialmente porque no podemos olvidar que Navi es una mujer que no se amilana porque se acostó con un hombre que no es su novio. El conflicto de Navi es la situación de su corazón y el miedo a salir herida de nuevo. Pero ella no es ninguna mojigata y en general las chicas de la serie, que son las compañeras de estudio de Navi, también enfrentan la sexualidad con mayor libertad. Quizás no solo son las escenas de cama el problema, sino la forma como la serie aborda la sexualidad. Claro, de hecho es que la serie está siendo transmitida al mismo tiempo que en televisión en Netflix. Entonces, revisando los comentarios de la audiencia coreana, mucha gente expresó que se sentía incómoda viendo la serie con la familia en el horario, pues, con los papás, y que preferían esperar y verla en privacidad por Netflix. Entonces, obviamente, eso no le permite sacar la puntuación de rating y aparece como si tuviera una puntuación baja, pero pues lo que ocurre es que es incómoda de ver. Sí, porque es que Netflix está en el top 10, ¿no? Sí, en todos los países de Asia, de hecho. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de Nevertheless, recomendada para deleitarse con Song Kang, ¿no? Así que no olviden suscribirse, dejarnos un like y compartir nuestros videos si les gusta lo que hacemos. Se les quiere, gente linda, pero antes de irnos, vamos a hacer el concurso, ¿no? Yo creo que vale la pena. ¿Cuál es el derrier que más les gustó? ¿El zorro o el Playboy? Ustedes dicen, ustedes deciden, así que déjenos en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Vale, chao. I'll miss you if you go.